Mis hermanos, muy buenos días a todos ustedes. Bueno, pues ya estamos en el día que es jueves. Jueves 23 de enero año 2025, dentro de la semana número 2 en nuestro tiempo ordinario. El Evangelio que nos presenta hoy nuestra Santa Iglesia Católica corresponde al de San Marcos, capítulo 3, versículos del 7 al 12. En aquel tiempo Jesús se retiró con sus discípulos a la orilla del mar, seguido por una muchedumbre de Galileos, una gran multitud procedente de Judea y de Jerusalén, de Idumea y Transjordania, y de la parte de Tiro y Sidón, habiendo tenido noticias de lo que Jesús hacía, se trasladó a donde él estaba. Entonces rogó Jesús a sus discípulos que le consiguieran una barca para subir en ella, porque era tanta la multitud que estaba a punto de aplastarlo. En efecto, Jesús había curado a muchos, de manera que todos los que padecían algún mal se le echaban encima para tocarlo. Cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Palabra del Señor. Otra vez les saludo, mis hermanos. Los espíritus inmundos gritaban: Tú eres el Hijo de Dios, pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. Fíjense que hay una cosa muy importante que es al último ya del Evangelio que a mí me llama la atención. Dice aquí San Marcos, cuando los poseídos por espíritus inmundos lo veían, se echaban a sus pies y gritaban: Tú eres el Hijo de Dios. Pero Jesús les prohibía que lo manifestaran. ¿Por qué razón, motivo o circunstancia estos espíritus malignos, los poseídos por un demonio, aquellos que están endemoniados, como conocemos quizás a muchas personas de nuestro siglo XXI, de estos tiempos con tanta tecnología, que la misma tecnología se posee de ellos, los hace suyos, los hace de su propiedad y de una manera u otra los vuelve unos endemoniados? Bueno, fíjense que estos espíritus endemoniados dice que se postraban ante Jesús y le decían: Tú eres el Hijo de Dios. Entonces, ¿por qué Marcos menciona que los espíritus malos, inmundos, endemoniados, se postraban ante los pies de Jesús? ¿Y por qué no menciona San Marcos que alguien más de las personas, multitud de gente que lo acompañaba, que alguien se postrara ante los pies de Jesús? Al contrario, Marcos no menciona tal cosa, solamente dice que lo seguían muchedumbres y querían tocarlo. Con solo tocarlo, ellos, ellos recibirían la curación a sus problemas, tanto físicos como espirituales, porque Jesús enseñaba y también los curaba de sus males físicos y espirituales, porque usted recuerda que Jesús siempre decía: Tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, vete a tu casa. ¿Ok? ¿Por qué? Porque la fe es la que sana. ¿Estas personas que lo seguían tenían fe o no tenían fe? San Marcos dice que se acercaban a él y querían tocarlo. Entonces, pues se entiende que tenían fe. Pero la fe era más grande que los poseídos por un demonio que se hincaban ante él, se postraban, porque la otra gente no se postraba y le pedía que les hiciera el milagro de sanarlos. San Marcos no dice eso, no dice que se postraban. Mis hermanos, el Evangelio de hoy
nos dice que muchos que habían oído hablar del ministerio de sanación de Jesús acudieron a él a la orilla del lago. Como había curado a tantos, todos los que estaban afligidos de cualquier manera, de alguna cosita, se agolpaban para tocarlo, querían tocarlo para recibir la sanación. Tenemos la sensación de que Jesús estaba constantemente rodeado de personas quebrantadas y afligidas, como aún las tenemos en estos días. De hecho, según la lectura, según este evangelio, Jesús estaba en peligro de ser aplastado por la gente en su desesperación por tocarlo. Por eso Jesús le dice a sus apóstoles: consíganme una barca para subirme a ella, porque si no, me va a ir muy mal, me van a aplastar aquí. Eso es lo que le decía Jesús. Sin embargo, los evangelios nunca sugieren, nunca han dicho que Jesús se cansara de su ministerio de sanación. ¿Ok? Incluso cuando se llevó a sus discípulos a un lugar solitario para pasar un tiempecito tranquilo, tuvo compasión de la multitud quebrantada y magullada, cansada, que apareció inesperadamente a su llegada. Y les ayudaba, los curaba. Jesús nunca se cansó de aquellos que necesitaban el poder sanador de Dios que emanaba de él. Este Señor resucitado hoy no se cansa, mis hermanos. No se cansa hoy de nosotros, tampoco cuando nos acercamos a Él en nuestro quebrantamiento físico, con tantos problemas que tenemos, tanto mentales como espirituales. Así como Jesús atrajo a personas de todas partes hacia sí, según la lectura del Evangelio, el Señor resucitado continúa a todas las personas hacia Él. El Señor resucitado, nuestro Señor Jesucristo, sigue estando al lado de todos los que se vuelven hacia Él en su necesidad, independientemente de dónde nos encontremos en nuestro camino de vida, lo que hayamos hecho o dejado de hacer en el pasado. Eso para Jesús nuestro Señor no tiene ninguna importancia. Lo que para Él tiene importancia es que usted se le acerque con fe y que le diga: Señor, tú puedes sanarme. ¿Ok? Como declara triunfante San Pablo en su carta a los Romanos: nada en toda la creación podrá separarnos del amor de Dios en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Ok? Mis hermanos, pidámosle a Dios que nos ayude, pero también pidámosle que nos aumente esa fe, mis hermanos. ¿Ok? Que no solamente queramos tocarlo, aunque eso es buenísimo, pero muchas personas a las que se refieren los evangelistas que tocaban a Jesús, que lo buscaban, Él los curaba, ya nunca se acordaron de Él. Nunca se acordaron de Él. Al contrario, cuando Jesús fue arrestado y que posteriormente cargó la cruz y fue crucificado, ¿quién? ¿Quién? Yo no he visto, no he escuchado, no he leído en ninguna parte de la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, de que se amotinaran personas para salvarlo, como se amotinaban a él, como se le echaban encima cuando querían que los curara, cuando él iba arrastrando la cruz, cargándola sobre sus hombros. No había nadie, no había multitudes que se lanzaran hacia él para quitarle la cruz y ayudarle con ella, para salvarlo de la muerte. Sabemos perfectamente que
Lo que le sucedió a nuestro Señor Jesucristo ya estaba escrito, debería de suceder. Pero hombre, las personas a las que curó, miles, ni siquiera se acercaron a ayudarle con la cruz, no a salvarlo de la muerte, porque ya nuestro Padre Celestial así lo tenía destinado, pero sí ayudarle a cargar la cruz, a limpiarle el sudor, a limpiarle su sangre, a limpiarle las llagas, etcétera, cualquier cosa. Nadie. Fíjense cómo somos los humanos. Cuando nos sucede a nosotros algo semejante, cuando nos hace nuestro Señor Jesucristo ese milagro, ¿nos olvidamos de Él o seguimos junto a Él, platicando con Él, hablando con Él, comunicándonos con Él siempre, orando, adorándole? ¿O nos olvidamos de Él totalmente? Hasta cuando nos llega una vez más otro problema grande, lo estamos buscando. Eso hacían muchas personas, mucha gente en los tiempos cuando Jesús estuvo caminando en esta tierra. Espero que nosotros no seamos así. Pidámosle al Señor nuestro Señor que nos dé la sabiduría, que nos dé la inteligencia, que nos ayude a que nuestra fe crezca, pero que no sea una fe pasajera, que no sea una fe que se disipe en cuanto se nos realice el milagro, o sea, una fe convenenciera. Me conviene nada más tener fe, me conviene nada más darme golpes de pecho, me conviene nada más ir a la iglesia todos los días mientras me realiza o me sucede el milagro. Eso es por conveniencia. No. Tenemos que estar con Jesús todos los días, pase lo que pase, venga lo que venga, nos dé el milagro o no nos haga el milagro. Él sabe cuándo, Él sabe la hora y Él sabe si nos conviene o no nos conviene. Simplemente tenemos que seguir adelante nosotros con esa fe puesta en nuestro Señor. Eso es lo que hoy nos pide San Marcos que hagamos. No seamos como esas personas que se arremolinaban, grandes multitudes, tuvo que pedir una barca para subirse a ella y adentrarse un poquito en el agua para poderles hablar de ahí, porque no lo dejaban, lo querían aplastar, ¿m? Para que los tocara. Y después de tocarlos, ¿qué? Recibían el milagro y ahí nos vemos, muchas gracias. Así habemos muchos. Sí, así habemos muchos el día de hoy. Pidámosle al Señor que nos ayude hoy para poder cambiar nuestro corazón, que sea un corazón más compasivo y que sea un corazón más comprensivo y que no sea un corazón ventajoso, que no sea un corazón que solo quiera para él lo que necesita hoy, o sea, un corazón convenenciero. Mis hermanos, los espero mañana con nuestra próxima reflexión aquí en este canal. Jesús, en ti confío. Bendiciones, somos católicos, por lo tanto, mis hermanos, somos valientes. Hasta mañana.